Buenos días. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. 2 minutitos y comenzamos. Bueno, vamos empezando. ¿Ya están viendo el pizarrón? Sí, profe. Ok. Bueno, ya habíamos empezado con nuestra unidad 4, que son variables de estado, ¿no? Entonces ya vimos la diferencia que hay del control clásico con, en este caso, el control moderno, ¿verdad? Y el control moderno pues tiene que ver con todos los métodos que vamos a ver. Sí, hablamos de esto, de la forma canónica, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que podemos construir esa forma canónica a partir de varios caminos. Entonces, ahorita estamos con el primero, ¿sí? Y sería a partir de la función de transferencia, como dice aquí, y a su vez se subdivide, ¿no? ¿Sí? Y empezaremos con este método, o empezamos, mejor dicho, en la clase pasada con lo que son variables de fase de estados, o fase de estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método? Pues, si recuerdan, es muy sencillo. Tenemos la función de transferencia, que ya sabemos como cualquier función de transferencia, salida entre entrada, aquí está. Aplicamos el operador diferencial para encontrar su ecuación diferencial, aquí la tenemos, en este caso es de tercer orden. Se proponen las variables de fase de estado, ¿sí?
¿Cuántas voy a tener? Es lo primero que debemos de saber. Pues eso de qué depende, pues del grado del sistema, en este caso es grado 3. Entonces la primera se iguala con la salida, luego la segunda variable de fase de estado se iguala con la primera derivada de la anterior, pero al derivar la primera derivada de la anterior, pues es derivar una vez, en este caso y de t, que es la salida, aquí está. La tercera variable de fase la igualamos con la primera derivada de la anterior, aquí está, pero al derivar la anterior es derivar ahora dos veces a y de t, ¿sí? Después aprovechamos esto mismo para empezar a construir las ecuaciones diferenciales de primer orden. Acuérdense que dijimos, siempre a fin de cuentas lo que buscamos que es, pues llegar a esto, ¿no? Construir esa famosísima forma canónica, ¿no? Entonces, como ven, a fin de cuentas es una ecuación matricial, ¿verdad? Pero que contiene n ecuaciones diferenciales de primer orden, lo que decíamos en un principio. Pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí mismo vean, x1 primera derivada en términos de variables de fase de estado, pues sería igual a x2. Luego aquí la derivada de x2 es igual a x3. La que nos falta es la derivada de x3. Esta no está directa, entonces, ¿qué hacemos? Derivamos x3, pero también sabemos que es la tercera derivada de y. Y y con su tercera derivada aquí la tenemos, entonces lo único que hacemos es despejarla, ¿no? Y una vez que la despejamos, se fijan, ¿sí? Queda en términos de la segunda derivada de y, pero aquí está, ¿sí? Y la primera derivada aquí está. Y eso lo ponemos en términos de las variables de fase de estado cada una, más 6y de t, que sería x1, aquí está, más k por u de t, que esto viene desde acá, desde la ecuación diferencial, ¿no? Esa es la u de t, ya saben ustedes que es la entrada. Entonces lo acomodamos y listo. Ya quedó nuestra, construimos, digamos, la forma canónica, que es la ecuación matricial, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Sale? La famosa, la primera derivada de x, aquí está, que es el vector de estado, por la matriz A, que es la matriz de la planta, por x de t, que es el vector de estado, más la matriz B, que es la matriz de entrada, por u de t. ¿Y qué nos falta? La salida, pero la salida está definida ya desde un principio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo tenemos desde aquí, ¿sale? La salida es igual a x1, pues ya. Aquí está x1 y la ponemos en forma matricial, pues nada más está el coeficiente de x1, x2 y x3 son 0, ¿sí? Y ponemos esto multiplicado por el vector de estado. Acuérdense que esta es la matriz C, que es la matriz de salida, otra vez por el vector de estado. Y en este caso la matriz D no aparece, ¿de acuerdo? Ok, ¿vamos bien? ¿Alguna duda que tengan?
Bueno, miren, como vemos aquí tenemos una función de transferencia otra vez es de tercer grado, pero si se fijan, en este caso contiene ceros, ¿sí? La función de transferencia que vimos la clase pasada, aquí está, como pueden ver, tiene una constante en el numerador que es su ganancia, y en este caso, bueno, acá, ¿sí? Y su polinomio en el denominador, o sea, los polos, ¿no? Si sacamos las raíces, pues bueno, ya sabemos que son ceros y polos. Entonces, bueno, pues hasta ahorita conocemos este método, vamos a aplicarlo, pero ahorita sí les voy a pedir que si ven algo raro, me digan, ¿sale? Vamos a empezar normal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el ejemplo anterior? Pues lo primero que se obtuvo es obtener la función, perdón, la ecuación diferencial, ¿no? A partir de la función de transferencia.
Muy bien, entonces vamos a obtener la función de transferencia. Pero la función de transferencia, la ecuación diferencial a partir de la función de transferencia, h de s. Ya sabemos que hay que ponerla primero como función de salida y sobre función de entrada. En nuestro caso va a ser u, ¿sí? Según la nomenclatura que ahora estamos utilizando. ¿Y esto a qué va a ser igual? Acá por d cuadrada más 2d menos 15, ¿no? Sobre d cúbica más 4d cuadrada más 6d menos 6, ¿sí? Entonces empezamos a despejar aquí. Ya hicimos el cambio de variable. Ya sabemos que d mayúscula es el operador diferencial. Entonces tenemos d cúbica más 4d cuadrada más 6d menos 6. Y esto multiplica a y de s, ¿no? Esto va a ser igual a acá por d cuadrada más 2d menos 15. Multiplica a u de s. Luego decimos que ahora sí aplicamos el operador diferencial. En otras palabras, pues es ejecutarlo, ¿no? ¿Sí? Y empezar a sacar las derivadas. En este caso, hablaríamos de la tercera derivada de y de t. Después, más 4 veces la segunda derivada de y de t, más 6 veces la primera derivada de y de t, menos 6y de t igual a k por la segunda derivada de la entrada, u de t, más 2k por la primera derivada de u de t, menos 15k por u de t. ¿Ok? Esta es la ecuación diferencial. ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna duda, comentario, observación? No, profe, todo bien. Ok.
¿Ya copiaron esta parte? Ya, profe. Ok, según esto, una vez que tenemos la ecuación diferencial, ¿sí? Proponemos las variables de fase de estado, ¿no? Muy bien, para esto ya sabemos que tenemos ahora sí que nuestra mecánica, ¿no? ¿Y cuál es? Primero, ¿cuántas vamos a tener? ¿Cuántas variables de fase de estado? Pues 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado del sistema es grado 3. Entonces, pues es lo primero que debo de saber, ¿no? Entonces, hay una X1 que la vamos a igualar ¿con qué cosa? Con la salida. Por eso decíamos, esto ya tiene su mecánica. ¿Sale? Después, ponemos la segunda variable de fase de estado. ¿Qué hago? Tomo la anterior, que es X1, y la derivamos. Sí, pero al derivar esta, X1 es derivar también una vez a la salida Y. Después, X2 de T, perdón, X3 de T. ¿Qué hago? Tomo la anterior, que es X2. Le sacamos su primera derivada y al derivar X2 es derivar en este caso 2 veces a Y de T. ¿Sí? Luego de esto, ¿sí? Decimos aquí que se determinan las ecuaciones diferenciales de primer grado. Todo esto, acuérdense, lo estamos haciendo ¿para qué? Pues para encontrar la forma canónica. ¿Y quién es la forma canónica? La primera derivada del vector de estado por la matriz A por el vector de estado más la matriz de entrada que es B por U de T, ¿sí? Por U. Luego aquí la salida igual a CX más DU. Esta es la forma canónica. A eso tenemos que llegar, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Muy bien, muy bien. ¿No han visto nada raro? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Muy bien, vamos entonces con las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces ya sabemos que
hablaríamos aquí de la primera derivada de x1. Sí, aquí está. Las debemos de poner en términos de las variables de fase de estado. O sea, a su vez, pues esto mismo nos sirve. O sea, de aquí mismo, esto, la primera derivada de x1 es igual a x2, ¿no? Después acá abajo, la primera derivada de x2, aquí la tenemos, aquí es igual, aquí se ve, a x3, ¿no? Y luego la que nos faltaría sería la primera derivada de x3, directamente no la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dijimos, ¿sí? Al derivar aquí x3, en este caso sería la segunda derivada de x2. ¿Me sirve o no me sirve? Sí, porque aquí, como pueden ver, en ningún momento nos está diciendo que hay segundas derivadas del vector de estado. Entonces no me servía eso. ¿Qué es lo que hicimos la vez pasada? Bueno, sí, utilizamos, sí, la ecuación diferencial, sí, que sacamos. Entonces aquí, al derivar x3 sería derivar 3 veces y de t, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues a partir de aquí la despejamos. Y entonces esto es igual a menos 4 veces la segunda derivada de y de t, menos 6 veces la primera derivada de y, más 6y de t, y luego más, fíjense, k por la segunda derivada de un. Acuérdense que queremos construir la forma canónica, que es esta. Luego más 2k por la primera derivada de un menos 15k por u de t. Les vuelvo a preguntar, ¿ven algo raro? ¿Todo bien? Ay. Pues lo único nuevo son las derivadas de uno, profe. Exactamente. ¿Y cómo le vamos a hacer? Aquí ustedes en la forma canónica ven que haya derivadas de u. No, no hay. No hay. Entonces, no podemos construir esta forma canónica. Sí, precisamente porque se están generando derivadas de u. Entonces, así como está, no vamos a poderla construir. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en este caso, sí, bueno, ahorita lo aclaramos aquí, lo voy a poner. Lo que vamos a hacer es dividir, o lo que debíamos de haber hecho desde un principio es dividir la función de transferencia, pero lo hacemos de esta manera, pues para que se note, ¿no? O sea, justificar el por qué. Entonces vemos que efectivamente no hay derivadas en un momento dado, ¿sí? De u, ni aquí, ni aquí, ni en el vector de estado, ni aquí ni en la salida del sistema. Entonces esto, pues ahora sí que no nos sirve, ¿sí? Entonces desde aquí lo que vamos a hacer es dividir a la función de transferencia en dos partes, de tal manera que al dividir esa función de transferencia en dos partes, ¿sí? Evitemos derivadas de u, de la entrada, ¿ok?
Muy bien, entonces decíamos que la función de transferencia HDS la vamos a dividir. Sabemos que originalmente es igual a la salida Y sobre la entrada UDS. Entonces, esto lo podemos ver como la salida Y sobre una entrada que le llaman manipulada BDS por, ¿sí? En este caso ahora una salida manipulada BDS sobre la entrada UDS, que es la entrada real, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? En realidad, si se fijan, pues la estamos dividiendo y en este caso, pues B entre B, pues es 1, ¿no? ¿Sí? Entonces no se altera. Entonces la idea ahorita, como nos están diciendo, ¿cuál es el problema? Pues las derivadas de la entrada. Bueno, pues vamos a darle, digamos, o asignarle, ¿sí? La sección que nos convenga, ¿no? Entonces empezaremos ahorita por donde tenemos problemas. A ver, vamos a empezar y voy a poner aquí salida B sobre la entrada U. Bueno, pues en este caso nos vamos a basar en el ejemplo que ya habíamos hecho y que no tuvimos ningún problema. ¿Y ese ejemplo qué forma tiene? Pues tiene la ganancia, ¿están de acuerdo? Sobre, en este caso, un polinomio en el denominador, ¿sí? En nuestro ejemplo, pues ese polinomio pues, sería este. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte. Ay, caray. Incluyéndola acá, ¿sí? Entonces sería K sobre S cúbica más 4S cuadrada más 6S menos 6, ¿no? S cúbica más 4S cuadrada más 6S menos 6. Y la otra sección, ¿cuál va a ser? Pues YDS entre BDS. Pues ahora sí que lo que nos sobra y son los ceros, ¿no? Que sería la otra sección, S cuadrada más 2S menos 15, ¿no? Ok.
¿Hasta aquí alguna duda que tengan? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, le voy a mover aquí un poquito. Vamos a comenzar con esta. Bueno, ¿ya copiaron esto que está en verde? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, decíamos, ahora sí vamos a determinar la ecuación diferencial. Ya sabemos que hacemos nuestro cambio de variables a la n igual a d a la n, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya hicimos nuestro cambio de variable, después despejamos.
Bueno, entonces ya aplicamos el operador, nos quedaría la tercera derivada de b, más 4 veces la segunda derivada, más 6 veces la primera derivada de b, menos 6b de t, ¿verdad? Igual a k por u de t. Ya no hay derivadas, como pueden ver, ¿no? De la entrada. Bueno, ahora sí vamos a proponer las variables de fase de estado, ¿no? Entonces, el procedimiento es el mismo. Ya sabemos, la primera variable de fase de estado se va a igualar con la salida. Aquí va a poner y, perdón. Ahorita no es la salida, es b, ¿verdad? Aquí está, mira. B de t. X2 supone que tomamos la variable de fase anterior, que es x1, y aplicamos su primera derivada, y sería también derivar una vez a b de t, ¿no? X3 de t. Entonces la primera derivada de x2 también es derivar, en este caso, dos veces a b de t. Ajá.
Muy bien, entonces construimos, como dice aquí, las ecuaciones diferenciales de primer orden, aprovechamos lo que ya se tiene. Entonces, la primera derivada de x1 en términos de variables de fase de estado sería igual a ¿qué? A x2. Primera derivada de x2 sería igual a x3. Luego, la primera derivada de x3, directamente volvemos a lo mismo. Miren, aquí sería algo parecido a las derivadas de u, ¿sí? Tenemos aquí que x3 es la primera derivada de x2, o sea, es una variable de fase de estado, sí, pero ya está derivada. Si la derivamos x3, pues sería dos veces, entonces no entra en la forma canónica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en este caso, auxiliarnos y aplicar ahora sí que la tercera derivada para esta b, ¿sí? Aquí la tenemos. Entonces ya sabemos que a partir de ahí la vamos a despejar, entonces sería menos 4 veces la segunda derivada de b, menos 6 veces la primera derivada, más 6b de t, más k por u de t, ¿no? Luego esto hay que ponerlo en términos de variables de fase de estado, que sería menos 4 veces la segunda derivada de b, aquí está, x3, ¿no? Menos 6 veces la primera derivada de b, que sería igual a x2, más 6b de t, aquí está, igual a x1, ¿no? Más k por u de t. Ahora sí, como ven, todo va normal. Vamos a acomodarlo aquí. 6x1 de t menos 6x2 de t menos 4x3 de t más k por u de t, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, pues entonces ya están nuestras ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya podemos, en este caso, construir la forma canónica. Entonces tenemos la primera derivada del vector de estado. Ay, perdón, aquí le puse derivada, no va derivada. Muy bien, entonces aquí está, bueno, le decíamos desde un principio, ¿no? El vector de estado con su primera derivada, esta es la matriz de la planta A, donde van a ir todos los coeficientes, ¿no? En este caso, la primera ecuación diferencial es esta, si se fijan nada más es igual a x2, entonces para construirlo acuérdense que es renglón columna, entonces aquí sería 0, 1, 0, ¿no? Si ustedes multiplican, pues nada más les da x2 para la primera ecuación diferencial. Para la segunda es x3, ¿no? Su coeficiente, ¿quién es? Pues es 1, ¿sí? Y después la última ecuación diferencial, aquí está, 6x1 menos 6x2 menos 4x3. Las dos primeras, como pueden ver, no tienen u. Entonces aquí es 0, 0. Y u aparece hasta la última y su coeficiente es k. ¿Sí? Esa sería la forma canónica.
¿Listo? ¿Ya lo copiaron? ¿Dudas? No, profe. Ok. Nos falta la salida. Sí. Originalmente, ¿qué tenemos? Una función y sobre una función b, que es igual a... ¿Dónde anda? S cuadrado más 2s menos 15. Sí, esto todavía nos falta porque tenemos ahorita x primera derivada igual a ax más bu. Sí, nos falta la salida. Sí. Igual, vamos a hacer nuestro cambio de variable. Sí, S a la n es igual a D a la n, o sea, volvemos a aplicar el operador. Entonces, y de s entre b de s es igual a d cuadrada más 2d menos 15. ¿Sí? Entonces, aquí mismo podemos despejar a y de s. Nos quedaría d cuadrada más 2d menos 15, que multiplica a b, que es la entrada manipulada. ¿Sí? Ahora decimos vamos a aplicar el operador diferencial. Entonces, esto nos queda como y de t igual a la tercera derivada de b de t más 2 veces la primera derivada de b de t menos 15 b de t, ¿sí? Entonces tenemos la función de salida, la real, pero está en términos, en este caso, de una ecuación diferencial de tercer orden. Aquí la tenemos, ¿sí? Pero no está en términos de variables de fase de estado. Es lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces tenemos nuestra función de salida. A ver, la tercera derivada de b. Entonces, si se fijan, aquí está la tercera derivada de b. Podemos aprovechar esta de aquí. Sí, ya la tenemos en términos precisamente de las variables de fase de estado. Entonces, aquí sería igual a... Ay, ¿por qué le puse...? Perdón, aquí me pasé con una derivada, ¿verdad? Esa es segunda derivada aquí. No sé por qué le puse 3. Más 2, ahí está. Ahora sí. Entonces, segunda derivada.
de B de T. Nos vamos, ¿sí? Aquí donde propusimos las variables de fase de estado y también las utilizamos. Miren, aquí está la segunda derivada de B de T. ¿A qué es igual en términos de variables de fase de estado? Pues a X3, ¿no? Entonces sería aquí X3 de T, luego más 2 veces la primera derivada. Aquí está la primera derivada, ¿sí? De B de T, en términos de variables de fase, sería igual a X2, ¿no? Entonces, X2 de T, luego menos 15 B de T. Entonces nos vamos aquí a la información que ya tenemos, donde propusimos las variables de fase de estado. Entonces B de T es igual a X1. Sí, como hace ratito, pues la ponemos en orden, entonces sería menos 15 X1 de T más 2 X2 de T y luego más X3 de T. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces aquí nuestra función de salida en términos de variables de fase de estado. Bueno, ¿qué hacemos por último? Pues esto hay que ponerlo en forma matricial. Bueno, entonces ponemos aquí y de T, ¿a qué va a ser igual? Es la matriz C, que es la matriz de salida. Entonces ya saben, ponemos los coeficientes. Bueno, lo voy a poner así para que veamos. Luego esto es multiplicado por el vector de estado, ¿no? Ahora sí. Entonces ponemos los coeficientes, acuérdense de renglón columna, entonces aquí sería menos 15, 2 y 1, ¿no? Sí, y ya está. Entonces ahora sí ya tenemos nuestra forma canónica completa, ¿no?
¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Listo, profe. Ok, Ya, profe. muy bien. Bueno, miren, este es muy parecido, nada más que vemos que ahora el grado del numerador es igual al grado del denominador, ¿sí? Pero aún así sigue siendo una función de transferencia propia, ¿sí? Aquí ya no vamos a perder el tiempo, ya sabemos que cuando hay ceros hay que dividir la función de transferencia, ¿ok? Ok. Entonces, salida manipulada sobre la entrada real y luego aquí por la salida real sobre la entrada manipulada, ¿no? Entonces, BDS entre UDS, ¿verdad? Ya dijimos, vamos a igualarlo, en este caso, a la parte que nos evite derivadas de la entrada, que sería entonces K ahí, sobre S cúbica más 4S cuadrada más S menos 6, ¿sí? Como siempre, ¿no? Ya sabemos que en este método necesitamos encontrar la ecuación diferencial.
Entonces hacemos el cambio de variable, ¿no? Entonces despejamos d cúbica más 4d cuadrada más d menos 6 por bds igual a k por uds. Luego decimos que vamos a aplicar el operador. Vamos a tener esto como la tercera derivada de b de t más 4 veces la segunda derivada de b de t más la primera derivada menos 6b de t igual a k por u de t. ¿Sale? Ya sabemos que se la dejamos pendiente, ¿no?
Le voy a mover un poquito, si no me dicen, y me regreso. Ya sabemos, son tres variables de fase de estado. La primera la igualamos con la salida, ¿verdad? En este caso, PDT. Después, la segunda variable de estado, tomamos la anterior, la derivamos y es derivar también una vez a BDT. Después, X3, tomo la anterior, que es X2, primera derivada, y sería derivar dos veces a BDT. ¿Sale? Bueno, lo voy a mover aquí tantito. Bueno, entonces construimos las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya sabemos, x1 con su primera derivada. Aquí está, arriba. Es igual a x2. Luego la primera derivada de x2, que va a ser igual a x3, ¿no? Luego la primera derivada de x3, sí, ya dijimos, en este caso sería la tercera derivada de b de t, ¿sí? Aquí está esa tercera derivada, entonces ya sabemos que hay que despejar, entonces menos 4 veces la segunda derivada de b de t, menos la primera derivada de b, más 6b de t, más k por u de t. ¿Ok? Esto hay que poner en términos de estados. Entonces, menos 4 veces la segunda derivada sería menos 4 x3, ¿no? Menos la primera derivada, aquí está, sería x2 más 6 veces b de t, aquí está, y vale x1, ¿no? Más k por u de t, la acomodamos, entonces sería 6 x1 de t menos x2 de t menos 4x3, ¿no? De t más k por u de t, ¿sí?
¿Sí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, construimos la forma canónica. Entonces construimos la primera ecuación diferencial que nada más es igual a x2, su coeficiente es 1, entonces 0, 1, 0. La segunda, como pueden ver, es x3, nada más, entonces 0, 0, 1. Y aquí tendríamos 6x1 menos x2 menos 4x3, aquí 0, 0 y esto es k. Ya está, ¿no? Le voy a mover aquí tantito. La salida y entre b. Pues vamos a poner lo que nos sobra, ¿no? Que sería, a ver, es que s cúbica, vamos a, s cúbica más 2s cuadrada menos 15s. S cúbica más 2s cuadrada menos 15s, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez hacemos cambio de variable. Entonces, y entre b va a ser igual a d cúbica más 2d cuadrada menos 15d. Bueno, aquí mismo para no estarle moviendo tanto, y de s es igual a d cúbica más 2d cuadrada menos 15d por b de s, ¿no?
Entonces tendríamos la tercera derivada de b más 2 veces la segunda derivada de b de t menos 15b de t, ¿de acuerdo? Ahora sí, la tercera derivada de b es esta. Sí, entonces aprovechamos esta que tenemos aquí, que sería 6x1 menos x2. Ahorita lo pongo así. 6x1 de t menos x2 menos 4x3, ¿no? A ver, menos 4x3 más k por u de t. Luego más 2 segunda derivada de b. Entonces, aquí está la segunda derivada de b, que sería x3, ¿no? x3 y luego menos 15b de t, que es la primera, ¿no? Debe ser x1. ¿Sí? Entonces, y de t, hacemos las cuentas. Entonces, sería que 6x1 menos 15. 6x1 menos 15. ¿Nos queda qué? Menos 9, ¿verdad? A ver si estoy bien en esto. Sí, estoy bien aquí. Menos 9x1. Sí, ¿verdad? Sí. Es que estaba chequeando lo de arriba, pero sí está bien. Luego x2, aquí nada más sería x menos x2, ¿no? Aquí sí, miren, menos 4 más 2, Menos x3, 2x3. así es, menos 2x3 y ya estuvo, ¿no? Más k por u de t. Entonces, como vemos, ahora sí en la salida apareció la entrada U. Entonces, aquí nuestra función de salida la ponemos en forma matricial, y de t es la matriz C por el vector de estado, ¿sí? x1 de t, x2 de t y x3 de t, ¿sí? Como pueden ver, aquí está U, entonces quiere decir que ahora sí existe la matriz de D por U de t. Ya sabemos que la matriz D es una constante, un escalar, ¿no? Se supone. Entonces aquí ponemos nuestros coeficientes, que sería menos 9x1, menos x2 y menos 2x3. Y luego aquí viene k. ¿De acuerdo? Y ya está listo. Entonces vean que esta matriz D aparece solamente cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador. ¿Ok? ¿Listo? ¿No hay dudas? No, profe. Ok.
Entonces, ¿dudas? ¿No hay dudas? Creo que no, profe. Bueno, No, profe. sale pues ahí le dejamos, que tenga un buen día. Sí, nos No, vemos, profe. profe. Gracias, Hasta profe. luego. De nada, hasta luego, que estén bien. Profe, disculpe, ¿Sí? tengo una duda con respecto al examen. Si quiere, ahorita terminando. Bueno, ahorita que, si me puede regalar unos minutos. Sí, sí, sí. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. De nada, hasta luego.